Y creo que el performance que tengan los candidatos mañana, sobre todo los tres primeros, va a ser determinante para que finalmente uno de ellos gane. Y vamos a iniciar en todo caso con José Manuel Villalobos, que es director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días y bienvenido nuevamente aquí a Exitosa. Jesús, buenos días. Un saludo a todos los oyentes y televidentes de Exitosa. Gracias por la invitación. Bueno, es importante en todo caso siempre hacer un balance de cómo están o cómo está el proceso electoral de candidatos o de elecciones para gobernadores regionales y alcaldes, ¿no es cierto?, para autoridades subnacionales, a justamente una semana de este proceso. Mañana tenemos aquí en Lima un debate de candidatos a la alcaldía de Lima, pero no es lo único que deberíamos conocer. Deberíamos en realidad hacer pues un balance de cómo está este proceso a nivel nacional. ¿Cómo lo analizas tú para que nuestro público tenga una idea clara de cómo está marchando este proceso? Bueno, como en toda elección, Jesús, sobre todo subnacional, en Lima llega poca información de las elecciones regionales, ¿no? No tenemos mucha, los medios nacionales no logran tener información de cómo se lleva a cabo el proceso electoral allá. Las encuestadoras serias no tienen estudios certeros sobre cómo se va midiendo la intención de voto en las regiones. Y bueno, lo que se especula es que en la mayoría de ellos, son 25 gobiernos regionales que se van a elegir, es posible que se lleve a cabo una segunda vuelta, ¿no?, entre los dos candidatos que queden en primer lugar, porque la regla es que para ganar la elección regional en primera vuelta, el primero debe obtener más del 30% de la votación, y esa es muy posible que no se alcance eso en la mayoría de regiones, con lo cual a fines de noviembre, digamos, o la primera semana de diciembre tendríamos que ir a una segunda elección. En el plano de la elección municipal de Lima, tú ya lo has dicho, mañana es el debate. Creo que con el debate que hizo un canal de televisión hace una semana, esta campaña fue tomando cuerpo, digamos, tomando mayor atención de la ciudadanía. Y creo que el performance que tengan los candidatos mañana, sobre todo los tres primeros, va a ser determinante para que finalmente uno de ellos gane, ¿no? La fotografía última que nos han dado las encuestadoras hasta ayer, anteayer, y seguramente la que mañana saquen la última encuestadora, va a arrojar que entre los dos primeros hay prácticamente un empate y hay un tercer lugar que está cerca, y por lo tanto en la última semana de silencio, porque ya saben todos que las encuestas solo podrán publicarse hasta mañana, así que a partir del lunes hasta el domingo formalmente no sabremos cómo van las encuestas, aunque ya internamente a través de redes sociales, etcétera, sí se van difundiendo encuestas que se hagan, pero es posible que al final del día de la elección puede haber sorpresas, ¿no? Pero como dije, eso dependerá de cómo jueguen sus fichas los candidatos a partir del debate, porque un error en este momento te puede costar la elección, como ha pasado, por ejemplo, con el caso de Gonzalo Alegría, ¿no? Bueno, lo de Gonzalo Alegría es bastante llamativo. No estamos hablando de la presunta comisión de delitos. Y hablo en presunto porque esto todavía, como bien se señala, pues tiene que ser corroborado por la justicia. Lo lamentable es que esto no haya avanzado, ¿no? No conociéramos de este tema antes de que un partido político lo presente como candidato. Yo lo comentaba esta semana, que los candidatos a cualquier cargo de elección en este país no solamente deberían presentar sus antecedentes penales o currículum vitae, sino también ser sometidos a exámenes psicológicos para tener una idea de quiénes son finalmente, porque esto lo vamos viendo a lo largo, obviamente, de desarrollo del mismo proceso, cuando se van descubriendo cosas que ellos terminan por ocultar. Vamos a lo siguiente, antes de ir con la elección a Lima Metropolitana, que creo que sí es lo que llama más la atención. Sin embargo, las regiones, si bien es cierto, no hay mucha información, sí tendría que preocuparnos, porque antes, por ejemplo, teníamos con una elección regional la reconfiguración de todo un país, entendiendo de que habían partidos políticos que tenían cierto nivel de hegemonía cuando se daban los resultados.
Hoy en día, y no sé si tú tengas la misma lectura, ante ausencia de partidos políticos consolidados, lo que tenemos es un país completamente fraccionado y eso es lo que va a arrojar la elección del 2 de octubre, posiblemente. Sí, Jesús, como tú has señalado, la elección regional va a dar un nuevo marco, una nueva configuración de fuerzas a nivel del interior del país. Eh, ya desde Exitosa. varias elecciones, un par de elecciones pasadas, si no me equivoco, la hegemonía, digamos, de los gobiernos regionales la tienen los movimientos regionales, quienes han desplazado a los partidos políticos, quienes prácticamente son partidos políticos capitalinos, ¿no? Que no logran tener mayor representación en elecciones subnacionales, digo, ¿no? Sobre todo el gobierno regional en el interior del país. Sin embargo, creo que esta elección podría retornar, digamos, o la hegemonía, digamos, o que sean más los partidos políticos quienes ganen gobiernos regionales y que se desplace a los gobiernos regionales. ¿Y por qué digo esto? Porque legalmente había una obligación, digamos, de los partidos políticos de presentar fórmulas de candidatos a gobierno regional, ¿no? Si bien es cierto, a última hora ese candado se quitó, sin embargo, hay mucha participación de partidos a nivel de gobierno regional y con candidatos que están bien posicionados y que podrían ganar la elección, ¿no? Hay candidatos de Somos Perú, por ejemplo, en el oriente, ¿no? En San Martín, donde he podido estar Bueno, presentes, donde el candidato de Somos Perú es favorito, al igual que en Loreto. Y bueno, candidatos de Acuña, que está prácticamente favorito en La Libertad con Alianza para el Progreso, y en el norte también tiene algunos candidatos de la A. Y así hay candidatos de partidos que van a hacer la pelea a los movimientos regionales, con lo cual podría reconfigurarse el escenario. no, bueno, esto es interesante, porque si tú tienes un partido político hegemónico en las regiones, tienes cierto manejo, ¿no?, del país. Eso es algo que no lo notábamos, como tú bien lo señalas, desde hace mucho tiempo. Exitosa. Teníamos obviamente movimientos regionales que estaban presentes y que han demostrado cierto nivel de fracaso, ¿no? Porque a la larga son movimientos regionales que surgen para una elección, que no tienen mayor vida política, que llevan un candidato y candidato que termina siendo luego investigado y sancionado por la justicia, que esto es que lo que se ha venido viendo a lo largo de estos últimos años, con lo cual se ha advertido un fracaso en el proceso de regionalización como tal. Bueno, definitivamente después del referéndum del año 2005 no se ha insistido con culminar, digamos, el proceso de regionalización. En realidad mucho se habla en el Perú de regiones, pero lo concreto es que en el Perú no existen las regiones todavía, ¿no? Seguimos bajo nuestra demarcación territorial de los departamentos, que son los 24 departamentos del Perú, más la provincia constitucional del Callao, y para efectos prácticos se ha creado a través de una ficción el tema de Lima Provincias, que no es una región, simplemente es un gobierno regional que administra las provincias distintas a Lima metropolitana. Entonces, no hay una regionalización, creo que eso debió continuarse, explorarse la posibilidad de que esto llegue a la formación de macroregiones, que como dije en 2005 quedaron truncas en un referéndum donde la mayoría de la población desaprobó esa figura, ¿no? Pero creo que estamos viendo que gobiernos atomizados, ¿no? Porque a nivel subnacional tenemos 25 gobiernos que administran el territorio nacional, cada uno con con sus propias visiones, con sus propios intereses, generan que no haya un desarrollo unitario, uniforme, ¿no? Cada gobernador entra y tiene las políticas que a él se le ocurren y no responden a una política Exitosa. necesariamente nacional, ¿no? Claro, y eso, Orgánica, claro, ¿no? y eso es lo más complicado, porque claro, empiezan a refundar sus regiones, ¿no?, en función a lo que ellos creen que es correcto y se toman decisiones que son adversas para cada contexto. Pero es llamativo, ¿no? Y lamentable también, porque cada región tiene ciertas capacidades, sobre todo en ejecución de presupuestos, ¿no? Y en la toma de decisiones para diferentes sectores, educación, salud, por ejemplo, ¿no? Donde no llegan Sí, ellos donde no llegan a ser del todo
fiables, pero sobre todo, digamos así, digamos de alguna manera, profesionales, por ejemplo, en la ejecución del mismo presupuesto que tienen, ¿no? Por eso tenemos regiones que tienen mucho dinero, pero no saben exactamente cómo ejecutar. Sí, Al año se tiene que devolver mucha plata que podría ser utilizada en obras o en mejorar sectores que lo demandan, ¿no? sí, eso que has señalado es clave, ¿no? Porque se reclama mucho la descentralización y que el gobierno nacional centraliza todo. Sin embargo, la realidad nos muestra que los gobiernos regionales tienen asignado un gran presupuesto para ejecutar obras de saneamiento, sobre todo de infraestructura, y la realidad nos muestra que o no las ejecutan, o las ejecutan mal y se encuentran ahora involucrados en arbitrajes, Ujú. en denuncias de corrupción, porque la corrupción no solo, digamos, se puede ver en el ámbito del gobierno nacional, sino que está enquistada en los gobiernos subnacionales, que es ahí donde hay una mayor corrupción y donde hay menos control, porque, digamos, son muchos gobiernos regionales, son muchos gobiernos municipales, y estoy seguro que la Contraloría no tiene la capacidad de hacer un control sobre todo, ¿no? Bueno, estamos conversando con José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y estábamos hablando primero de las regiones y lamentablemente pues sí coincidimos plenamente en el sentido de que no hay información clara sobre lo que está pasando en las regiones, sobre los candidatos, ¿no? Sobre cómo va el proceso electoral por allá, cuáles serían las principales opciones y cuál podría ser el partido político que consiga la hegemonía territorial, ¿no? Electoral en estas elecciones. Hay partidos políticos, según José Manuel Villalobos, que podrían dar determinada sorpresa y eso sería interesante verlo ya después de el día de las elecciones, es decir, después del 2 de octubre. José Manuel, te dejé una pregunta respecto a esta última encuesta del IEP, donde tenemos resultados bastante interesantes, ¿no? Ayer teníamos la de Datum, empate técnico entre Rafael López Aliaga y Daniel Urresti, pero claro, un empate técnico que además mostraba una baja en la tendencia del elector, y teníamos como tercera opción a George Forsyth, que estaba repuntando algunos puntos, ¿no? Exitosa. Luego seguía el señor Gonzalo Alegría. Bueno, aquí el IEP es interesante porque Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú, que tiene un escándalo ahí mayor relacionado con una denuncia presentada por su hijo, pues tenía 1.1%, decía el IEP en agosto de este año, y ahora tiene 7.4%. O sea, ha subido, y ha subido bastante bien, según el IEP, ¿no? O sea, luego tenemos a esta señora, Elizabeth León, del Frente Esperanza, que tiene 0.5% y ahora tiene 2.4%. En realidad, los casi últimos, ¿no? Pues están repuntando. ¿Cuál es tu análisis de esto? Sí, Jesús, yo creo que me aventuro a decir que la encuesta está cerrada, la elección ya está cerrada para esos tres primeros, ¿no? Creo que cualquiera de ellos podría ganar la elección. Más allá de que la candidata del Frente de Esperanza tuvo buen desenvolvimiento en el debate que hubo la semana pasada, y en las redes sociales, sobre todo en Twitter, ha habido mucho apoyo hacia ella. Nos demuestra que esos apoyos del Twitter pues simplemente quedan en los tuiteros, ¿no? No, Pero, sí, bueno. digamos, digamos, la mayoría de electores no están, pues obviamente en Twitter, están en los distritos más populares, masivos, y es ahí donde se va a definir la elección, y seguramente la candidata ahí no es muy conocida y no le va a alcanzar esta semana para poder repuntar mucho más. Y Alegría, creo que ahí la encuesta no ha medido el efecto que debe haber causado la noticia terrible de la denuncia de su hijo. Entonces, creo que lo que nos muestra la encuesta ahora es que Urresti con López Aliaga están ahí punteando, pero que la pelea, digamos, digamos, los ataques que se han venido dando y que se vieron en el debate pasado, sobre todo de López Aliaga, Urresti y viceversa, han hecho de que ambos sean afectados, ¿no? Porque si bien es cierto, López Aliaga ha logrado que se detenga el crecimiento de Urresti y baje,
pero él también ha bajado, con lo cual George Forsyth, que viene de tercero y que en el debate trató de dar más propuestas y no entrar en las pullas, está subiendo. Y esto me recuerda a las carreras de caballo, ¿no? Donde no siempre ganan los dos primeros, sino viene uno atrás, mientras los dos primeros se van disputando la carrera, el de atrás ataca, ¿no? Y podría eso pasar finalmente. Por eso yo creo que va a definir mucho cómo se desenvuelvan en el debate, porque la semana, los días siguientes al debate, los medios lo que van a hacer es rebotar, ¿no? Analizar cuáles han sido las propuestas, cómo es que cada uno se ha desenvuelto, y finalmente eso va a calar en la percepción de los indecisos, sobre todo, que es un gran número y que finalmente los últimos días van a decidir la elección. Pero vamos a una cosa muy puntual, José Manuel, porque creo que hay que decírselo al público también y comentárselo, ¿no? En el caso de Orresti y López Aliaga, el debate en ellos no pasa por las propuestas, ¿no es cierto? Lo que básicamente hacen es acusarse mutuamente y tratar de bajarse la llanta entre ellos, con lo cual tampoco es que se estén mostrando como candidatos idóneos para la ciudad. Es más, están desnudando serios problemas casi de control de emociones, ¿no? Lo cual también te genera que pierdas cierto nivel de identidad y de seguridad en el electorado, con lo cual Forsyth queda pues ahí como una especie de opción, ¿no? Más saludable, entre comillas, porque claro, también está cuestionado, ¿no? Por su paso en la alcaldía de La Victoria, ¿no? Y sus actitudes también de corte personal. Sí, mira, si los equipos de campaña de los tres son inteligentes, tienen que saber leer las encuestas de intención de voto y analizar qué de lo que están haciendo está bien y qué de lo que están haciendo mal, obviamente le está pasando factura. Creo que si López Aliaga y Orresti persisten en el debate de mañana, en los ataques y no enfocarse en las propuestas, creo que van a luego lamentarse, ¿no? Más allá de que Forsyth no sea también un candidato muy preparado, pero digamos es un candidato de laboratorio, porque se nota que se aprende la lección, que más o menos se trata de seguir un libreto, ¿no? Que lo muestre por lo menos enfocado en las propuestas y como una persona técnica, más allá de que pueda tener cuestionamientos, digamos, ante los otros dos rivales que tienen también cuestionamientos y que andan en una pelea mutua. Obviamente eso lo está favoreciendo a Forsyth. Sí, hay que volver a insistir que esta elección en efecto tiene 3 candidatos ya básicamente, como lo dice José Manuel Villalobos, centrados, ¿no? Y con expectativas de que podrían cualquiera de ellos llegar a ser alcalde de Lima. Sin embargo, la cosa es bastante seria, pues sobre todo para Daniel Urresti. La estrategia de él durante estas semanas y estos meses ha sido mantenerse fuera del alcance de los medios de comunicación, hacer mucha campaña en calle. Sin embargo, cuando ya se ha mostrado, obviamente se ha empezado a desnudar, y esto, como yo lo estoy viendo aquí según la última encuesta de IEP, ayer la de Datum, pues le está generando ya problemas serios, porque esto de perder, según IEP, casi 6 puntos porcentuales a 7 días de la elección, es bastante serio, porque lo ubica en empate técnico con Rafael López Aliaga, que era segundo, y él también bajando, ¿no? Habría ahí en todo caso que ver qué es lo que van a ellos hacer durante este debate del día de mañana, que además es un debate, hay que ser claro, José Manuel, y decírselo al público, no es un debate, básicamente es una exposición de ideas, son 8 minutos que va a tener en total los candidatos durante 2 horas para hablar sobre 4 o 5 temas, ¿no? No es que tampoco vamos a tener un desarrollo más amplio, ¿no? De cada una de sus propuestas, objetivos para la ciudad, que creo yo la mayoría son difíciles de cumplir, ¿no? Sí, por eso que el debate, más allá de que los candidatos nos puedan exponer todas las propuestas, ¿no? Que son seguramente varias, va lo que va a tener el público, la oportunidad de conocer cómo se desenvuelve. Tú sabes que la comunicación, cómo te expresas, cómo te diriges, bueno, es muy importante, porque los candidatos, los electores no necesariamente votan por propuestas, sino también votan de manera emotiva, ¿no? De cómo perciben al candidato, la seguridad que tenga, ¿no? Bueno, digamos, a veces hablan y ya solo hablando te das cuenta tú que está mintiendo en lo que te está ofreciendo, ¿no? La política es emocional, ¿no? La política es emocional, las elecciones son emocionales.
los votos se definen en la cola a minutos antes, ¿no es cierto?, de ir a un ánfora. Entonces ahí tienes que ser bastante inteligente para poder llegar a tu elector. José Manuel, muchas gracias. Y estamos seguramente comentando contigo el día después del debate que se va a realizar el día de mañana y seguramente después de las elecciones de este 2 de octubre. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros.